El tema de hoy es la liberación de la mente. ¿Qué le parece? Casi nada, ¿verdad? Gloria a Jesús. Le cuento un sueño que tuve. Creo que no tiene nada que ver con la mente, pero sí es un sueño que creo que era del Señor. Estaba como en una sala, un lugar familiar, adorando, y en una esquina estaba de jeans y calcetines y con una guitarra acústica adorando juntamente conmigo el hermano Paul Wilbur. ¿Qué le parece? Y el sueño era muy breve, fue muy breve. De hecho, esa es la mitad del sueño. Y la otra mitad es que él me dice: mira, antes de irme me dice el Señor que te tengo que entregar algo. ¿Y qué cree que me entregó? No era la guitarra que andaba. Me entregó la bandera del Japón. Aleluya. Gloria a Jesús. Imananchi desu ka. ¿Qué hora es ahora? ¿Se acuerdan cuando teníamos es hora de adorar? Es hora de adorar. Bien, hablemos un poco de la liberación de la mente entonces. Bien, la palabra liberación está muy vinculada a la palabra salvación. Y normalmente cuando pensamos en salvación, como que lo primero que salta a la mente es no ir al infierno, ¿cierto? Como que normalmente nos trae esa connotación, pero lo cierto es que salvación nos habla de ser libres en todas las áreas de nuestro ser, comenzando por tu espíritu, pero también por tu alma y por tu cuerpo. Entonces, en esa liberación y en esa salud que Dios quiere que tengamos en todas nuestras áreas, el apóstol Pablo hace un saludo final ahí en el libro de Tesalonicenses. Usted lo ha escuchado muchas veces para que se enseñe a partir de ahí del espíritu, el alma y el cuerpo. Pero lo interesante es lo que Pablo está orando respecto a esas áreas. Y es que el Dios de paz santifique plenamente. Santificar quiere decir, en pocas palabras, poner aparte para un uso exclusivo de Dios. O sea, que el Dios de paz te tome a ti, todo lo que tú eres, tu ser espiritual, tus emociones, todo lo que piensas, todo lo que cruza por tu mente y también en tu cuerpo físico, para un uso que le dé gloria a Él. De tal manera que tu ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo creo que el Señor está en el asunto de que tú y yo seamos libres en todas las áreas. El alma del hombre entonces abarca sus sentimientos, sus pensamientos. Cuando hablamos del corazón, cuando hablamos de las memorias, me llama la atención que el libro de Isaías nos habla particularmente sobre no traer a memoria cosas pasadas. Y al estudiar un poco sobre esto, me percato que hay cosas extraordinarias que Dios hace, pero hay otras que te pide a ti y me pide a mí que hagamos. O sea, hay una parte que Dios hace y hay otra parte que yo hago. No traer a memoria las cosas pasadas es responsabilidad nuestra, no del Señor, porque Él ya las botó al fondo del mar para nunca más acordarse de ellas. Él no tiene ese problema. Yo creo que ese problema muchas veces lo tenemos nosotros, de ir a pescar de lo que Dios ya desechó. Y por eso es que es importante que podamos participar, o sea, ser partícipes conscientes en decir: yo no voy a volver a pescar aquello que Dios ya tiró al fondo del mar, porque Él me hizo libre. Entonces, Tercera de Juan 1:2, y esa es otra escritura que usted ha escuchado muchas veces: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar todas las riquezas de la tierra si pierde su alma? ¿Cierto? Muchas veces lo vemos
vemos esa escritura o lo vemos como un mensaje evangelístico de repente, ¿verdad? De no te afanes haciendo cosas materiales y al final tu alma. Pero lo cierto es que muchas veces, aún caminando en una dimensión de salvación, es decir, en el sentido de que hemos reconocido a Jesús, que estamos claros que no vamos a ir al infierno, pero muchas veces aún allí nuestra alma todavía está atribulada. Tal vez estamos todavía trayendo a memoria cosas pasadas, o hay ciertas áreas que todavía no nos permiten gozar con plenitud de la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Y yo creo que el Espíritu Santo está interesado en este tiempo en que seamos plenamente libres, libres en todas las áreas de nuestra vida. La sanidad del alma es esencial en la vida del creyente y es una primera señal de prosperidad. ¿Usted quiere ver a alguien próspero? Será alguien sin rencores, será alguien sin resentimientos, será alguien que el gozo del Señor es su fortaleza, será alguien que está convencido, convencida que no hay nada del pasado que le pueda alar más, porque Dios ya le hizo libre en todas estas áreas. Comenzamos por allí. El alma sana incluye una mente renovada por la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos habla sobre ser renacidos de una simiente no corruptible. Es decir, nacemos nuevamente por el Espíritu de la palabra, y en la palabra no hay corrupción. No hay nada que se vaya a degradar o a degenerar. Entonces, cuando tú y yo estamos muy claros de qué semilla nacimos, esa será la calidad de fruto que podremos dar. Una semilla sin corrupción va a dar frutos sin corrupción. De ahí que renacer del Espíritu de la palabra es tan importante. Y solamente cuando Él nos liberta, somos verdaderamente libres. Eso quiere decir que podríamos ser pseudo libres. Pareciera que está libre, pero algo sucede al final y como que no está libre. Yo soy convencido que cuando hay algo verdadero, entonces también hay algo falso. Normalmente lo falso surge como una desviación de lo que en algún momento fue verdadero. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de aquellas cosas que parcialmente te tratan, parcialmente te sanan, resuelven un área pero dejan no resuelta otra área. Esas son las más difíciles de discernir, porque de repente hay una sensación de mejoría, pero como que muy en el fondo te dices, pero todavía hace falta algo. Y yo creo que la obra del Espíritu es completa, no es parcial. Y es como que el Espíritu me está diciendo ahora que le diga a usted, no se conforme con menos. La operación del Espíritu Santo es completa, no es parcial. Él quiere hacer una obra completa y total en ti y en mí. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, o el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Una de las funciones en las que vemos a Jesús operar en la tierra, y cuando Él dice esta palabra que Isaías lo profetizó anteriormente, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió para. Y sabemos que una de las cosas para las cuales fue ungido fue para dar libertad del alma a los cautivos, abrir la cárcel de los oprimidos. Hay personas cuya voluntad ha sido comprometida y que aunque quieren, sienten que no pueden ser libres. Y allí es cuando viene la apertura de cárcel. Porque el que está dentro de una prisión no es que no quiera ser libre, es que no puede. Y necesita que un agente externo venga a liberarle. Pero qué hermoso que esa palabra profética de Isaías está diciendo, hey, es el Espíritu del Señor que está sobre mí y que está sobre ti, que te ungió para ser ese instrumento de liberación. Porque hay gente que necesita que alguien le abra la puerta, porque están en prisiones que no le permiten salir a libertad. Amados, no todo es siempre un asunto de voluntad. Hay gente que quisiera, pero siente que no puede y necesitan tu ayuda.
necesitan de la ayuda del Espíritu de Dios en ti y en mí, para que podamos ser de los que abrimos cárceles a los que están encarcelados, a los que están oprimidos, aquellos que la opresión no les permite tener la libertad aún de pelear por sí mismos. Yo creo que el Espíritu Santo quiere hacer una obra de liberación a través de nosotros en este tiempo. Hay gente que lo necesita, porque aún queriendo sienten que no pueden. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. No lo quiero hablar desde un punto de vista médico, científico, sino de lo que entiendo. Hay dos tipos de cegueras. Hay una ceguera en la cual los ojos no están habilitados para ver y necesitas una intervención sobrenatural para devolver la vista al que no la tiene. Jesús hizo ese tipo de milagros. Pero también hay una ceguera que está condicionada al hecho de que una persona está en un lugar oscuro y que aunque tiene ojos para ver, la oscuridad que le rodea no le permite ver. Para muestra, un botón. Usted llega a casa, entra a la habitación, si tiene cortineros, está oscuro el lugar, usted sabe que puede ver, pero necesita luz porque el lugar está oscuro. Enciende el interruptor, se hace la luz y ahora usted ve. No quiere decir que usted era ciego hace un minuto atrás, hace unos segundos atrás. Simplemente estaba rodeado de un lugar que estaba impregnado de tinieblas. Por eso es que cuando la luz entra a un lugar, las tinieblas no le quedan más opción que irse, porque entró a ocupar ese espacio un poder superior. Así que yo esta mañana vengo a decirte que en ti reside un poder superior para que las tinieblas sean desplazadas de todos los lugares que han estado ocupando de forma ilegal. Porque donde la luz entra, la tiniebla se va. Este recorrido de estos días era para desplazar lo que estaba en el lugar, porque cuando algo superior entra, lo que estaba ocupando ilegítimamente reconoce el poder de la legalidad del que entra a tomar lo que es suyo. Aleluya. Gloria a Jesús. La sanidad del alma abarca la renovación de la mente por medio de la obediencia a la verdad. Ya que interesante. O sea, a la palabra. Y su fruto es amor. Primera de Pedro 1, 22 y 23 nos lo dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra es como un martillo que quebranta. ¡Pam! 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 Toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Jesucristo. En el antiguo pacto, la línea de pensamiento era: pero sus pensamientos son mayores que los nuestros, sus caminos superiores a los nuestros. Era como el Dios inalcanzable. Pero en este nuevo pacto, lo interesante es que podemos tener la mente de Cristo.
entonces sí podemos entender, entonces sí podemos pensar como Él piensa y ver como Él ve. Liberación de fortalezas, 2 Corintios 10, del 3 al 5. Dice así: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Hay distintas versiones de esta misma escritura. La Biblia de las Américas lo dice de esta forma: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones o refutando argumentos y todo razonamiento altivo o toda cosa altiva que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Hay una lucha que se está viviendo hoy en día y es una guerra de ideas, de ideologías. Lo que pienso, lo que creo, lo que me parece. Hablaba con un equipo de docentes hace unos días y les decían: ¿acaso no se han percatado que desde los 7 años de edad las currículas le piden al docente enseñarle al niño lo que es un hecho y lo que es una opinión? Pero no le dicen que le enseñen lo que es verdadero. Vea qué peligroso. ¿Por qué razón? Porque si no enseñamos lo que es verdadero, las únicas opciones que le quedan a nuestras generaciones son las de los hechos irrefutables, comprobados y verificados por la ciencia, que son exactos, y aquellas cosas que son simples opiniones sin sustento o fundamento. Entonces, cuando estás sin un fundamento de verdad, un estándar inamovible del cual puedes siempre agarrarte porque sabes que es estable, porque sabes que es un fundamento verdadero, que no hay falsedad en ello, que no hay influencia del razonamiento del hombre, sino que hay un fundamento en Dios, que es el Dios de verdad. Entonces, de no tener eso, te quedan esas dos cosas. Y entonces, cuando el tiempo avanza y ese niño se vuelve un joven y se le plantean preguntas en la vida como: ¿deberías de esperarte antes de tener una relación de este tipo íntimo con una persona, o deberías de hacerlo ya si estás grandecito? Entonces, este joven peligrosamente podría terminar razonando esa pregunta que se hace a sí mismo desde el punto de vista de lo que le enseñaron desde el segundo grado. ¿Es un hecho que no deberías de hacer esto, o es una opinión? Y muy cómodamente la generación que no ha sido enseñada correctamente diría: es relativo, es una opinión, depende cómo siente usted. Si usted siente que no hay nada malo allí, no hay problema, hágalo. Qué peligro, ¿no? Por eso los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Porque desde casa y desde las aulas construimos o destruimos, edificamos o desechamos. Por eso es tan importante que podamos tener con suma claridad cuál es el rol, el papel que Dios nos ha entregado como padres de esta generación.
porque desde temprano podemos ser los que marquen una diferencia. ¿Cómo va a pensar mi generación? ¿Habrá en ellos altivez y cosas que se levanten en contra del conocimiento de Cristo? ¿O habrá en ellos obediencia a la palabra a través de la cual es purificado su corazón? Para que entonces, cuando el día venga y la ocasión se dé, ellos sepan cómo conducirse y sobre qué fundamento estar parado para poder ser los hijos de luz que han sido llamados para ser. Y creo que ese es uno de los grandes desafíos que nos queda en este tiempo. Ahora, Él no solo te abre la mente. ¿A cuántos de ustedes les ha sucedido que platican con alguien y por dentro están pensando, si tan solo le pudiera abrir la mente? Porque sienten que están cerrados. Vea este pasaje interesante de Lucas 24, porque digo interesante porque el contexto de esta escritura en Lucas 24 es sobre la gran comisión, pero nos da mucha luz en un par de versículos. Lucas 24, del 44 al 46, dice así: y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés. Este es Jesús hablando, en los profetas y en los salmos. Entonces, verso 45, les abrió la mente para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Y continúa con el mensaje. Pero me llamó tanto la atención ese inicio del verso 45, cuando dice: entonces les abrió la mente para que comprendiesen las escrituras. Hay gente que te va a decir: es que no entiendo, ¿cierto? Es que no entiendo, no me hace clic. Algo se levanta en contra de ese mensaje. Pero solo acuérdate, Jesús, si tú pudiste abrirle la mente para que comprendieran tu palabra, vamos a movernos en esa autoridad. Así como sucedió con Felipe y el eunuco que va en aquel carruaje, y el hombre no es ningún tonto, es un funcionario, pero está leyendo el rollo de la escritura en Isaías y está atribulado porque no entiende lo que está escrito. Pero qué linda la escritura que nos dice que el Espíritu le da una instrucción a Felipe. Alcanza a aquel hombre en el carruaje y le dices: ¿qué haces aquí leyendo? Y está en la escritura de Isaías cuando habla que va como al matadero, como uno que se ofreció voluntariamente. ¿Entiendes lo que leo? ¿Cómo entenderé si no hay quien me explique? Y allí la puerta de oportunidad, y le abre las escrituras. Una cosa es leer la Biblia, hermano, y otra cosa es que la palabra te sea revelada. La palabra de vida tendrá que ser revelada en este tiempo para que pueda venir la liberación de la mente y de todo el ser de aquellos que dicen: ¿cómo podré entender si no hay quien me explique? Aleluya. Por eso es que 1 Corintios 2 nos habla del hombre espiritual y del hombre natural. Y lo dice así 1 Corintios 2, del 14 al 16. Pero el hombre natural, el no espiritual, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen o se examinan espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos
la mente de Cristo. Amados, eso te abre un panorama totalmente distinto a lo que el pacto antiguo podía ofrecerte. Ahora, aquí la Escritura te está diciendo, el que no es espiritual no la va a entender, pero el que es espiritual discierne por el Espíritu, las podrá entender. Porque aunque no pretendemos haberle enseñado al Señor, porque ¿quién podría Él enseñarle? Lo que sí sabemos es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por ende podemos absorber, entender, comprender, asimilar el pensamiento del Eterno, porque su mente está en mí. Y eso solo por el Espíritu. Porque antes tampoco lo entendimos, hasta que a Él le plació abrirnos su palabra y darnos de su Espíritu y tener su mente para entonces comprender. Amados, que este tiempo pueda marcarse también por la misericordia de aquellos que no tienen la comprensión. Que el Señor nos ayude para que antes de ver el pecado en el que pudiese estar caminando X o Y persona, podamos entender, es que no le han sido abiertas las Escrituras. Es que la palabra viva no le ha sido revelada. Pero si la palabra se le revelara, su mente sería purificada. Y así como el hombre piensa, así es él. Por lo tanto, aquel que logra renovar la forma de pensar por el Espíritu, aquel que por el Espíritu de la simiente de la palabra puede nacer nuevamente, entonces dará frutos que no serán corruptos. Y todos estuvimos allí un día, hasta que a Él le plació abrirnos su palabra. Pero recuerda que hay una parte que nos corresponde, ¿no? Sí, tengo la mente de Cristo, qué chévere, pero a veces me acuerdo de algunas cosas. No recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. He aquí, hago algo nuevo. Ahora acontece. ¿No lo percibís? Aún en los desiertos haré camino, y ríos en el yermo, o ríos en la soledad, o en el sequedal. Me admiro de la bondad de Dios, que todavía nos deja decidir. Porque a veces sería más fácil decirles, voy a retener la posibilidad de decisión y van a hacer solo lo que yo digo y yo voy a estar contento. Cualquiera diría que es súper, ¿verdad? Ya yo sería el primero, ¿verdad? En decir, ay, si yo pudiese controlar que la gente hiciera todo así como yo les dije, no tendríamos problema. Pero tenemos un Dios maravilloso que es superior a eso, que te da a ti y me da a mí la posibilidad de decir, ayúdame, Señor, quiero ser como tú. Este mensaje es breve hoy, solo que creo que al final el Señor va a querer hacer algo. Filipenses 2, del 12 al 14. Vean qué mensaje. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada.
No dice esta escritura porque Dios como un ogro te va a forzar a que hagas solamente lo que Él dice. No, sino que dice que Dios trabaja en ustedes y les da el deseo, pero junto con el deseo, el poder, la habilitación. Hay gente que puede, pero no quiere. Y hay gente que quiere, pero no puede. Pero esta escritura nos dice, Él te da las dos cosas. Te da el deseo, pero también te da la capacidad para hacer, ¿qué cosa? Lo que a Él le agrada. Qué lindo que Él te da las dos cosas, mi hermano. Él te da el deseo y Él te da la habilidad. Porque créeme que a veces no dan ganas, pero tú puedes decirle, pero tú, Dios mío, me has dado el deseo y me has dado la habilidad para hacer lo que te agrada. Tan fiel es que juntamente con el obstáculo pone la salida. Tan maravilloso es que puso en nosotros el deseo y la habilidad, las ganas y el poder para poder ejecutar. Amados, los que le hemos conocido podemos verdaderamente dar testimonio de esta doble habilitación, deseo y poder. El hombre espiritual entiende estas cosas, pero el que las quiere razonar, o va a depender de su propia habilidad, o va a tener una lucha en su mente porque no es lo que desea. Yo recuerdo que durante un largo paseo de 10 años que me di del Señor, Él nunca me dejó, pero yo me extravié. Me acuerdo que muy adentro, y decía, ni pecar bien puedo, ni con gusto puedo, porque sé que un día voy a volver. Era así, estaba convencido de eso. ¿Quería? No quería en ese momento, pero estaba convencido de que más allá de lo que pudiese estar viviendo en ese momento, yo volvería a Él porque no tenía opción. Amado, que esa convicción pueda estar ardiendo en nosotros, decir, Padre, pero yo sé que yo voy a hacer tu voluntad. Yo volveré a ti. Porque a veces hay extravíos más cortos y otros más largos. No le deseo a nadie uno de 10 años, pero a veces sucede que sientes que te extravías, pero haz un alto en el camino y dices, Señor, pero algo en mí me dice que yo sé que voy a volver a ti, porque solo en ti estoy seguro, porque solo en ti puedo estar pleno. Devuélveme el gozo de la salvación, que pueda no solamente anhelar volver contigo, sino ser habilitado en el poder para hacer lo que te agrada. Amado, estas dos bendiciones se fusionan en este tiempo para tu vida y para esa generación que está esperando que alguien les encienda la luz o que alguien les abra la puerta. Por eso Jesús decía, ay de ustedes fariseos ingratos, porque teniendo el acceso a la puerta, ni entran ustedes ni dejan que entren los demás. Pero es como que Dios está diciendo, hey, abra la puerta, entra tú, pero que también entren contigo todos los que necesitan escuchar el mensaje. Que se abra la mente, que se abra la escritura, que la palabra purifique todo su ser, sean renacidos por la simiente no corruptible de la palabra. Aleluya.
el Espíritu me dice que hay entre nosotros quienes hemos tenido luchas en la mente. Y como que hay un nivel de conciencia donde tú dices, no, pero yo sé que eso no está bien. Yo sé lo que es verdadero. Yo sé lo que es bueno, pero no lo puedo evitar. Dardos a la mente. Y es como una voz con un mensaje que tiene como dos vías. Y es como que el Espíritu me dice: no caigas en culpabilidad por ese dardo, pero a la vez reconoce que yo te doy la habilidad y el deseo. Te doy la habilidad y el deseo de hacer lo que me agrada. No dejes que el dedo acusador destruya la obra del Espíritu en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana nosotros declaramos liberación a nuestra mente. Hágame el favor, ponga su mano sobre su cabeza, sobre su sien, su frente. Declaramos que el Espíritu de la palabra opera en mí, y que tú, papito hermoso, me has dotado con la habilidad y con el deseo, con las ganas de hacer lo que a ti te agrada, pero también con el poder para ejecutar lo que te agrada. Esta mañana renunciamos a toda voz acusadora que quiere traer aflicción y angustia, y hoy declaramos la palabra que trae libertad, la que abre camino, la que te alumbra el entendimiento, la que activa en ti el deseo y el poder de hacer lo que es de su agrado. Hoy, Espíritu Santo, declaramos un ámbito de liberación a la mente y al entendimiento. Derribamos todo argumento de razonamiento que se levanta en contra del conocimiento de Jesucristo. Y hoy declaramos en el nombre poderoso de Jesús que su palabra penetra para alumbrar toda área de sombra y de tiniebla. Y le declaramos un desalojo autorizado por la máxima autoridad, que ahora viene para declarar una limpieza en todas las áreas de tu ser, para que camines con plenitud en el propósito eterno con el cual el Dios de los cielos y de la tierra te ha llamado. Porque si el Hijo te liberare, entonces serías y serás verdaderamente libre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Santo, en ti somos libres, somos libres. Tú me has hecho libre. Me has hecho libre, tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre, tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre, tú me has hecho libre. Tú me has hecho libre. Libre, libre. Tú me has hecho libre, libre. Tú me has hecho libre. Tú me has hecho libre.
hecho libre, tú me has hecho libre. Libre, tú me has hecho libre, tú me has hecho libre. Libre, tú me has hecho libre, tú me has hecho libre. Tú me has hecho libre. Aleluya. 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 Quiero compartirte algo antes de terminar esta mañana. Y creo que esto va a ayudar creo que a muchos jóvenes, pero creo que a todos. Quizá en alguna oportunidad compartí esta experiencia. Cuando regresé después de esos 10 años de extravío, cuando tú vuelves al Señor hay muchas áreas de lucha que se están liberando. Y recuerdo que yo tenía luchas con mi pasado, porque como les contaba, ni pecar con gusto podía, ¿no? Entonces, pero había como una sensación de culpa por las cosas que en el pasado viví, sabiendo, conociendo, al menos en parte, al Dios de verdad. Y entonces Dios tan lindo me comenzó a dar sueños, y en los sueños era como que Él reescribía mi pasado. Y yo me encontraba en lugares que conocía porque eran parte del pasado que había vivido, pero los vivía en Cristo. No sé cómo explicártelo. Era como que yo sabía el lugar donde estaba, pero sabía en mi espíritu que yo estaba en otra condición en ese lugar, viviendo bajo otro manto de pureza, de santidad. Es como que estaba en los lugares por donde había transcurrido en mi pasado, pero estaba en Él. Y entonces el Espíritu me dijo: es que estoy restaurando tus memorias de obras muertas. Yo quiero soltar eso sobre su vida esta mañana. Permita que el Espíritu de Dios restaure sus memorias de obras muertas. Las cosas que a veces son un bagaje, son un lastre que a veces arrastramos, y tal vez Dios ya nos perdonó y nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Hoy yo te digo: sé libre. Sé libre, porque aquel que te da el deseo te da la habilidad para hacer lo que a Él le agrada. Amados, puedo decirle con toda transparencia: no volví a sentir culpa por el pasado. Él puede hacer esa operación en tu vida, en tus memorias. Él quiere hacer esa obra en nosotros. Que tu pasado no te detenga más, que podamos ser libres de todo lo anterior, para que entonces podamos, como decía el apóstol Pablo, ciertamente dejando atrás, desechando lo anterior, ahora yo prosigo a la meta, el supremo llamamiento en Jesucristo. Que podamos ser libres para disfrutar el propósito de Dios en nuestra vida. Que nuestra mente no nos juegue más juegos de culpabilidad. Que podamos ser aquellos hijos de luz renacidos por la simiente no corruptible de la palabra, que nos permite hacer y gustar de hacer todo lo que le agrada al Padre. Que esta sea una mañana donde salgas ligero, donde salgas libre, donde nada ni nadie más te
te atrase, te jale hacia donde Dios no ha dicho. Que se te abra el camino para que puedas avanzar y puedas disfrutar. Venid y ved qué bueno es el Señor. Les bendigo, amados míos.